Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Para mí un gozo que en esta mañana pueda estar aquí una vez más con todos vosotros para compartir en cuanto al reino de los cielos. Oh, es un tema muy rico, muy disfrutable, muy animante. Así que en esta mañana, Señor Jesús, te damos las gracias porque tú nos visitas, tú nos das tu presencia y te pedimos que nos guíe tú en esta mañana, que todo lo que hablemos sea palabra para edificación, aún todos los que escuchan, que nuestros oídos, Señor, sean para estar abiertos a tu edificación. Gracias, Señor, que tú dijiste, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oh, Señor, guíanos tú en esta mañana. Guíanos tú para que realmente todo lo que hablamos, todo lo que hablemos, seas tú y pueda fluir a través de nuestro ser. Señor Jesús, oh, gracias por la sangre, tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Oh, nos hace permanecer en ti, contemplar tu hermosura. En esta mañana queremos contemplar tu hermosura. Oh, permanecer en el Espíritu. Señor Jesús, gracias que tú nos has dado un espíritu para contenerte a ti. Oh, para que tú puedas ser mezclado con nosotros, para que tú puedas ser uno con nosotros y nosotros uno contigo, como dice Primera de Corintios en el capítulo 6, versículo 17, como dice que si nos unimos contigo, dice que tú eres un espíritu con nosotros, pero el que se une al Señor es un espíritu contigo. Maravilloso. Señor, háblanos tú en esta mañana. Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, estamos en el bosquejo 3. Este ya es el mensaje 3 de este bosquejo del 3, porque nosotros, disfrutamos los puntos y también disfrutamos los versículos. No queremos ir deprisa, porque no tenemos prisa en un sentido. Lo que necesitamos es que esta palabra se pueda grabar en nosotros, se pueda hacer vida en nosotros, que pueda ser mezclada aún en nuestras células para que nosotros podamos vivir a Cristo. Porque el deseo de Dios es que nosotros podamos ser su réplica, su expresión, su realidad aquí en la tierra. Él murió, pero el tercer día resucitó, llegó a ser el Espíritu para forjarse dentro de ti y dentro de mí, para que ahora nosotros podamos vivir a Cristo en este cuerpo humano. Y como dice en Romanos que antes nuestros miembros servían a la carne, al mundo, al diablo, hoy estos miembros sirven al Dios triuno maravilloso que ha venido a morar a nosotros. Así que comienzo recordando unos versículos que había en Mateo 16, que el Señor le dijo a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y sigue el versículo siguiente, dice: y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Dice que le iba a dar la llave del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra habrá sido, dice, atado en los cielos. Y lo que desate en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Esto es algo maravilloso. Nosotros necesitamos vivir esta realidad. Queridos hermanos y hermanas, los 4 evangelios relatan
únicamente 2 ocasiones en las que nuestro Señor, cuando estaba aquí en la tierra, se refirió a la iglesia en ambas. Y esta se encuentra en el libro, dice que se encuentra en el libro que específicamente Él proclama el reino. ¿No es maravilloso esto? 2 veces se menciona la iglesia en los 4 evangelios. Y es en el evangelio donde habla del reino. ¿Qué quiere decir esto? Con base realmente en este hecho, nosotros podemos saber cuán íntimamente relacionado está el reino y qué más, la iglesia. Y a lo largo de todo el Nuevo Testamento encontramos que estas 2 avanzan, dice, juntamente en la más estrecha conexión, porque el reino produjo la iglesia maravillosa. Dice que cuando el Señor dijo sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia, inmediatamente añade, y yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿No es maravilloso, Señor Jesús? Y estas llaves del reino son dadas ¿para qué? Para que se pueda hacer posible la edificación de la iglesia. Donde la autoridad del reino esté ausente, dice que allí habrá una carencia de la edificación de la iglesia. Cualquiera, hermanos y hermanas, que rehúse a someterse a la autoridad del reino, dice que podrá ser, en lo mejor de los casos, una persona salva, pero nunca será edificada en la estructura de la iglesia. Por eso necesitamos tener una visión clara de lo que realmente el Señor desea. Este ha sido un pequeño comentario, pero vamos a entrar ya en los versículos. Y el título general de este bosquejo, más que de este bosquejo, no, de toda la conferencia, de los 8 bosquejos, porque son 8, vamos nosotros ahora mismo por el bosquejo 3, y el tema general era vivir en la realidad del reino de Dios. Vivir. Oh, queridos hermanos y hermanas, ¿no te gustaría? ¿No deseas? ¿No deberíamos de estar orando, Señor, quiero vivir en la realidad del reino de los cielos? El reino de los cielos es un ámbito, es una esfera donde nosotros podemos vivir. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, ese era el reino. Ellos disfrutaban placenteramente, pero inmediatamente que ellos pecaron y dentro de su cuerpo entró el veneno satánico, inmediatamente vemos en el capítulo 3, porque es a partir del capítulo 3 cuando Satanás entra en función. Por el capítulo 1 y capítulo 2 no se menciona nada del enemigo. Y al final de la Biblia, en los 2 últimos capítulos, es donde todo lo que había en los 2 capítulos de Génesis, que había ahí materiales, había un río, los materiales, dice que había oro, había bedelio, había muchas clases de minerales ricos. Se ven después al final la Nueva Jerusalén, todo edificado juntamente. Es decir, que hay un proceso de que realmente el Señor, digamos, logra ya al capítulo 2 capítulos finales de Apocalipsis, donde no se menciona nada del enemigo, y ahí está la Nueva Jerusalén, que es la mezcla de Dios con el hombre. Maravilloso. Entonces hemos dicho que el título general es vivir en la realidad del reino de Dios. Ya hablamos del bosquejo 1
y también del bosquejo 2. Pero os voy a dar el título del bosquejo 1, bosquejo 2, y ahora ya continuamos con el 3. Dice el mensaje 1 dice, el reino de Dios. Todo es relacionado al reino de Dios. Y la iglesia, dice el reino de Dios. Dice que es la esfera de la vida divina, la esfera de la vida divina, que es la esfera que hemos mencionado antes del reino. Pero no solamente de la vida divina, dice, y de la especie divina. ¿Cuál es la especie divina? Nosotros llegamos a participar de la especie divina. Nosotros somos parte de esa especie divina. Pero claro, Satanás, tocó realmente a Eva y cayó y contaminó también el marido. Entonces fueron sacados de esa esfera y también no participó de la especie divina, porque el propósito de Dios era que el hombre pudiese contener a Dios para expresarle, para vivirle y reinar. Por eso dijo, y señoreese sobre todas las aves de los cielos, sobre toda bestia y monstruos marinos, sobre todos los animales, sobre todos los... Y dice la Biblia que Dios dijo que todas las cosas fueron creadas según su género y según su especie. Su especie. Por eso un perro engendra a otro perro porque tiene la especie perruna, igual que la del gato, igual que la de las flores, igual que lo de los árboles, igual que las aves. Engendra ave. Pero cuando ya terminó y dijo que todo había sido creado según su género y según su especie, ahora Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué? Para que nosotros llegásemos a ser parte de la especie divina al entrar dentro de nosotros. Esto no se logró y en vez de ser de la especie divina, llegamos a ser de la especie satánica, venenosa por medio de ese veneno que entró en nosotros. Pero gloria al Señor, Cristo vino, nos recobró, murió, resucitó y entró en nosotros y ahora somos parte de esa especie divina. Os recuerdo un versículo muy rico que hay en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículos 12 y 13, que dice, mas a todos los que le recibieron, nosotros le recibimos, dice, a los que han creído en su nombre, le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros llegamos a ser parte de la especie divina, porque el 13 dice, y estos no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros fuimos engendrados por Dios y tenemos los genes de Dios y pertenecemos a la especie divina. Y todo eso lo vimos en el mensaje 1, el bosquejo 1. Y el bosquejo 2, una vez que nosotros tenemos, esta vida del reino dentro de nosotros, y todo este habla es para que nosotros podamos ser bien constituidos, bien equipados, bien fortalecidos por medio de esta vida, para que pudiésemos vivir en la realidad, no en la fantasía de que en un futuro podemos vivir y cuando Cristo venga entonces, no, es ahora cuando Dios quiere establecer su reino aquí en la tierra, por medio de cada uno de nosotros, de sus hijos. Por eso el mensaje 2 se habló de llevar la vida, dice, del reino, cuando al llevar una vida escondida. Dios es el Dios que se esconde, el Dios que obra en lo secreto. Ya recordé que el libro de Esther, ese libro no habla nada, no pronuncia la palabra Dios,
pero sí podemos ver que Él era el Dios escondido que está obrando. Y no crea que hoy día, de verdad, Él está obrando secretamente, pero Él necesita el vaso adecuado para que pueda ser vivido y expresado, y que muchos puedan beber de ese vaso, que somos nosotros, de la vida que Dios mismo ha depositado en nosotros. Y entonces en el mensaje 3, que es el que está hablando ahora del reino y la iglesia. Si llegamos a ser la especie de Dios, bosquejo 1, después llegamos a vivir una vida escondida con Cristo, en secreto, viviendo y expresándole. Y ahora el capítulo 3 es el reino y la iglesia. Maravilloso, me encanta de verdad. Bueno, y me voy a ir donde comenzamos la semana pasada para solamente recordar los puntos, como siempre hacemos. Entonces entramos en la letra, en el punto 3, Maravilloso. Señor Jesús, gracias por tu vida en nosotros, Señor. Señor Jesús, cuánto te amamos. Tú eres todo lo que nosotros necesitamos, Señor. Tú eres todo lo que nosotros deseamos, Señor. Dice el punto 3. Dice, el evangelio del reino genera, produce, resulta que la iglesia, debido a que el reino es la vida misma, y el rey y la iglesia es el resultado de la vida. Perdona si realmente hay a veces un poquillo de ruido, pero es porque alguien está haciendo en el edificio alguna obra o agujero y está ahí, hace un poco ruido, pero creo que mi voz supera el ruido. Así que es el resultado de la vida. Así que maravilloso. Entramos a la letra B. Dice que el reino es la realidad de la iglesia. Por tanto, separado de la vida del reino, nosotros, ni tú ni yo, podemos ¿qué? Llevar una vida de iglesia. Señor Jesús, queremos vivir, hermano, en esta vida del reino. Oh, Señor Jesús. El punto 1 de la letra B dice que la realidad del reino de los cielos, dice, la realidad del reino de los cielos es el contenido de la vida de la iglesia. Señor Jesús, maravilloso. Dice que sin la realidad del reino, escucha, dice que la iglesia está vacía. La iglesia está vacía. El punto 2 de la letra B decía, puesto que la vida del reino tiene por resultado la vida de la iglesia, a medida de que nosotros estamos viviendo corporativamente en la vida del reino, espontáneamente nosotros llevamos la vida de la iglesia. Vivimos, llevamos y edificamos la vida de la iglesia. Maravilloso. El punto 3. Un creyente que no vive en la realidad del reino no puede ser edificado, dice, en la estructura de la iglesia. No puede ser, porque es Cristo, el edificio es Cristo. Oh, Señor Jesús, Señor, ilumínanos y aliéntanos y excítanos para que realmente nosotros podamos, seguir estando locamente enamorados de ti, Señor, y podamos vivirte y expresarte a ti, Señor. La letra C dice, sin el reino como la realidad de la iglesia no puede ser edificada, ¿no? La iglesia no puede ser edificada si nosotros no vivimos en esa realidad del reino. Estamos en la letra C y el punto 1 de la letra C dice que la iglesia llega a existir por medio de la autoridad del reino. Punto 2. Las llaves del reino son dadas para que pueda ser posible la edificación de la iglesia. Oh, Señor Jesús,
Queremos vivirte, como le dijo al apóstol Pablo, a ti te daré las llaves del reino, Señor Jesús. Y no te creas, no solamente a Pedro, a cada uno de nosotros se nos ha dado las llaves del reino para poder, si tú realmente tú sales de tu casa y después del trabajo tú vuelves a tu casa está cerrada. Tú tienes que tener una llave para poder abrir la puerta, la entrada, al ascensor y después realmente a tu casa. Ahí. Pero tienes que tener la llave para poder entrar. Hermano, es maravilloso que nosotros tenemos la llave para entrar, permanecer. Más que entrar, yo diría que ahora necesitamos permanecer, pero hay muchas veces que nos salimos. Nuestra mente se va por los cerros de Úbeda. Pero qué maravilloso de que Cristo, como la vida, hoy está forjándose en nosotros y nos están introduciendo cada vez más a la realidad del reino. Bueno, el punto 3 de la letra C, que dice también: cuando el reino de los cielos puede afirmar su autoridad sobre un grupo de creyentes, dice, esos creyentes sí pueden ser edificados en la iglesia. Pueden ser edificados en la iglesia, Señor Jesús. Bueno, pues aquí fue donde terminamos la semana pasada y nos quedamos aquí en el punto Romano 3. En el punto Romano 3 nos quedamos. Así que, queridos hermanos y hermanas, es glorioso, es maravilloso que nosotros podamos ser introducidos, edificados aquí en este reino. Como dice en Efesios, que leímos y recargamos la semana pasada, bien unido y entrelazado por medio de las coyunturas y los ligamentos. ¿Te acuerdas de ese versículo? Maravilloso. Nosotros necesitamos ser entrelazados. Un edificio, si no está bien acoplados los cimientos, las columnas, las vigas y todo, queridos hermanos, se viene abajo. Por eso nosotros no podemos, como yo recargué, las iglesias están divididas. Yo no diría las iglesias. Las iglesias sí, porque en las iglesias se menciona, por ejemplo, las iglesias en Andalucía, la iglesia en Huelva, la iglesia en Málaga, la iglesia en Sevilla, la iglesia en Jaén, la iglesia en Huelva, la iglesia en Granada, la iglesia en Almería, las iglesias. Pero hoy, si hablamos de la iglesia en Málaga o la iglesia en Madrid, hablamos de la iglesia. La iglesia no puede estar dividida. No, hermanos y hermanas, nosotros estamos muy equivocados. La verdad que necesitamos ser guiados por el Señor para que, como dicen muchos hermanos, seamos vueltos al carril correcto. Hay un carril y hay una meta. Así que nosotros necesitamos, volvernos al carril correcto para que realmente Dios pueda edificar. Dios no puede edificar en un lado y aquí en otro, una piedra aquí, otra piedra allí. Bien unido y entrelazado. Nuestro cuerpo está bien entrelazado, unos miembros con los otros, de tal manera que la circulación de la sangre corre hasta la última célula del dedo pequeñito, recibe el rico suministro. Por eso todos los miembros del cuerpo de Cristo, siendo muchos, dice 1 Corintios 12:12, dice, son un solo cuerpo, así también el Cristo. Maravilloso. Señor Jesús. Bueno, entramos al punto Romano 3. Dice que la iglesia genuina, esa iglesia que es viviente, fresca, nueva, edificante,
maravilloso, dice que es el reino de Dios. Dice que es el reino de Dios en esta era. Hoy en día, los creyentes llevan la vida del reino en la iglesia. O yo diría, debería. Pero qué maravilloso. Los hermanos ponen aquí algo, digamos, firme. Dice, la iglesia genuina es el reino de Dios en esta era. Hoy en día, los creyentes llevan, yo pondría aquí, los creyentes, llevamos la vida del reino en la iglesia. Aquí vienen muchos versículos ahora, muchos versículos, pero yo creo que ya mismo tengo que parar. Pero bueno, leo unos versículos y ahora pues hacemos el paro y seguimos después con los versículos. Entonces, entramos aquí a estos versículos. Ya leímos antes este versículo. En Mateo 18 dice, y yo te digo que tú eres María, que tú eres Pedro, eres Juan, eres Casimiro, eres cualquier tu nombre. Dice que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿No es maravilloso esto? Esto debe ser un descanso para todos los líderes, pastores, todos los que quieren ser, digamos, o desean ser, o sienten ser un hermano, un esclavo de Cristo. Hermanos y hermanas, dice que las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Y sobre esta roca dice, edificaré mi iglesia. Oh, eso es un descanso para nosotros, saber que la iglesia no es nuestra, que no es nuestra responsabilidad, que no nos tenemos que calentar la cabeza todos los domingos para dar un mensaje. Está todos los miembros del cuerpo. Oh, dice, ¿qué es lo que traéis cada uno de vosotros cuando os reunís? ¿Qué traéis cada uno de vosotros? Entonces la iglesia es edificada por la iglesia. El cuerpo a sí mismo se edifica, dice la Biblia. ¿Cómo? Alimentándonos de Cristo durante todos los días. Y cuando nos reunimos, llevamos cada uno un platillo a la mesa y ahí compartimos. Queridos hermanos, los nicolaitas son los que realmente ellos dan mensaje todos los domingos, todos los días, todas las veces que se reúnen, pero los miembros están callados todos, no ejercitan el espíritu. Y eso lo he vivido yo. Al otro día, cuando te vas a tu trabajo, te sientes más o menos igual. Sí, un poquito recuperado. La reunión de ayer fue muy buena, fue buena palabra, pero qué maravilloso cuando todos los miembros participan. Nosotros en nuestras reuniones, sí, tenemos mensajes en ciertos lugares, en ciertos días, estudiamos un mensaje durante la semana, pero cuando la iglesia se reúne, dice, ¿qué trae cada uno de vosotros? Dice, ojalá todos profeticéis. Pero cuando digo profetiza, no te asuste como de predecir, yo el Señor ha dicho, no, profetizar realmente. Un profeta hablaba de parte de Dios, no presidía, sino que realmente un profeta es el que edifica la iglesia y habla. Dice que el que profetiza habla para edificación, exhortación y consolación, para edificación de la iglesia. Así que, hermano, qué maravilloso de que todos los miembros puedan hablar. Nosotros ponemos nuestra reunión cuando vamos a compartir, todos se levantan, todos nos levantamos, el hermano, la hermana, otra vez una hermana, otra vez otro hermano, y cuidado, y se nos da un tiempo para compartir, a lo mejor 2 minutos, pero con 2 minutos podemos hablar mucho, sí, porque podemos estar hablando durante 1 hora y dándole vuelta al asunto,
pero nosotros necesitamos vivir la esfera del reino para que lo que hablemos, lo poquito que hablemos, sea edificado. Por eso dice: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates, escucha, lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Maravilloso, Señor Jesús. Hay un versículo aquí que dice: si rehúse a oír a ello, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa oír a la iglesia, dice la Biblia, tenle por gentil y por recaudador de impuestos. Pero Dios ahí dice: pero de cierto os digo, dice, de cierto os digo, que todo lo que atéis, esto ya no es el 16, sino es el capítulo 18 de Mateo. Yo creo que yo me pararía aquí, haría un paro y después comenzaríamos a por este versículo, porque aquí hay mucho que compartir, hermano. Aquí se está hablando de un hermano que tiene una falta, que tiene un problema en la iglesia, y entonces pues hay que tener comunión. Nosotros no podemos permitir que ningún hermano se vaya, que ningún hermano abandone. Así que necesitamos orar al Señor. Así que incluso cuando escuchemos ahora este himno que vamos a poner y este tiempo, y tú sigues escuchando este mensaje, también estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias, y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888, 951-094-888, o al correo electrónico evida4@gmail.com, evida4@gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66, 637 87 99 66,
O si nos llama desde fuera de España, tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos aquí de nuevo, regreso a este rico compartir en cuanto vivir en la realidad del reino de Dios. Maravilloso. Así que, queridos hermanos y hermanas, qué bueno es poder estar disfrutando de esta realidad, de esta vida de iglesia. Y nosotros hoy podemos estar en ese reino y podemos ver que primero dice que la Biblia primero presenta el reino, pero después presenta la iglesia. Quiere decir que donde se encuentra el reino de los cielos en su autoridad, hermanos y hermanas, allí está la iglesia. Y una iglesia llega a existir donde un grupo de personas, de hermanos y hermanas, acepta el gobierno de los cielos. De modo que parecería que la presencia del reino la que produce la iglesia. Sin embargo, el Nuevo Testamento va más allá. Esa es solo una mitad de la revelación del Nuevo Testamento. La otra mitad es la siguiente. La iglesia introduce el reino, escucha, el reino. La iglesia que llega a existir bajo el gobierno del cielo debido a su sumisión del régimen celestial, derrota al enemigo de Dios. Sí, es la presencia del enemigo de Dios lo que impide que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. Y es el ejercicio de la autoridad de Dios de parte de la iglesia que echa fuera al enemigo. Y después aparece la Nueva Jerusalén. Y en la Nueva Jerusalén, como vimos anteriormente, vemos el reino y la iglesia compenetrados como uno solo. La Nueva Jerusalén es la novia, que según cuando leemos en Efesios 5, que es la iglesia. Y también es una ciudad, lo cual habla sobre un gobierno. Y en este centro de gobierno es donde se encuentra el trono de Dios y el Cordero en la Nueva Jerusalén. Y de allí sale un río, y en medio del río el árbol de la vida. Si te das cuenta, hablamos anteriormente de Génesis, y en los 2 primeros capítulos se ve allí el Cordero, se ve a Dios. No que Dios aparte del Cordero, porque ahí vemos que Él dijo hagamos. Podemos ver a Dios, podemos ver al Cordero y al Espíritu. Pero después, cuando dijo hagamos al hombre nuestra imagen, la Biblia en el versículo 27 confirma y dice, y entonces creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Es decir, que podemos ver que son 3, pero realmente es uno. Bueno, eso. Así que, hermanos, necesitamos disfrutar de esta realidad. Perdonad que pueda haber este ruido, Señor Jesús. Bueno, aquí me voy a centrar en el versículo donde nos quedamos anteriormente. Señor Jesús, te amamos. Oh, Señor. Estábamos en Mateo 18:18. Ahí, antes de estos versículos, el resultado de que Dios pudo decir este asunto. Ahora voy a leer el versículo. Dice, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado allí en los cielos. Ahí un poco también dice,
dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo y oran por un asunto, es decir, había una persona que no andaba bien, correctamente en la vida de la iglesia. Pero, hermano, la Biblia nos enseña a que necesitamos orar y ser nosotros cuidadosos para cubrir al hermano. Cuando decimos cubrir al hermano, no es, digamos, ser uno con la pecaminosidad que esté haciendo o algo, sino que necesitamos recobrar al hermano, recobrarlo. Y Pablo tenía un corazón de restauración. Y nosotros necesitamos realmente tener ese corazón que tenía Pablo, que no era más sino una réplica del corazón de Dios mismo. Por eso muchas veces oramos: Señor, danos tu corazón, danos tu sentir para que podamos sentir lo que tú sientes. Oh Señor, danos tu visión para que podamos ver lo que tú ves, para no, digamos, desviarnos. Dios quiere centrarnos, hermanos y hermanas, en esta persona maravillosa. Y había un hermano que cayó, entonces este hermano fue a restaurarlo y no quiso. Y dijo: ve con 2 o 3. Fue con 2 o 3 y tampoco, estaba reverde. Pero nosotros no podemos desfallecer, tenemos que machacar realmente y orar al Señor. Dice: y si no te oye a ti, ve con 2 o 3. Y si no te oye a los 2 o 3, ve y llévalo a la iglesia. Cuando dice llévalo a la iglesia, no es llevarlo en medio de la congregación, que a la mejor hay 100, 300 personas, 50 personas, y lo ponemos públicamente allí y lo acusamos. No. Cuando dice llévalo a la iglesia, en la iglesia hay un gobierno. Entonces hay unos hermanos responsables, digamos, la Biblia llama los sobreveedores, no los que controlan, sino los que sobreveen, para tratar con dulzura a los santos cuando vea algo. No podemos dejar que el mal crezca, sino tenemos que tanjarlo rápidamente. Por eso dice que todo lo que atéis, inmediatamente quédese, porque después dice llévalo a la iglesia, y si tampoco escucha a la iglesia, tenlo por publicano y gentil. Pero seguidamente dice: pero si alguno de vosotros oráis 2 o 3 en mi nombre, digamos en su persona, en esta esfera divina del reino, todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos y hermanas, eso realmente hace volver a un pecador, a un hermano quebrantado, pero tenemos que ir con un espíritu, como dice el Salmo 51, contrito y humillado, no despreciará tú, oh Dios. Así que necesitamos tener el corazón de Dios, el sentir de Dios, la visión de Dios, pero para eso necesitamos vivir en el ámbito del reino de Dios. Maravilloso. 13 dice: el reino de los cielos. Eso está hablando sobre la parábola. Aquí viene, dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halló y luego lo escondió, y gozoso con ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Dice también: el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca perlas, dice, fina. Hermano, tú y yo somos perlas finas, y este comerciante que es Cristo nos está buscando para que nosotros, como esas perlas finas, podamos ser edificados en la iglesia y parte de la Nueva Jerusalén. Entonces hay aquí otro, en Mateo 13:46 dice: y habiendo hallado una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía
y la compró. Y la compró, vendió todo lo que tenía. Dio su vida por completo en la cruz. Él dio todo lo que tenía, todo lo que soy, todo lo que tengo. Padre, para esto he venido, para esto ha llegado mi hora. Y vendió todo su ser. Pero Él fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y fue cuando produjo y compró la iglesia. Dice, porque el reino de Dios no es comida. Esto lo dice en Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios, hermanos y hermanas, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Maravilloso, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino que consiste en poder. En poder, hermanos, maravilloso. Efesios 2:19, sin que ya no sois extranjero ni peregrino, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿No es maravilloso todos estos versículos? Señor Jesús, esto nos anima, que Dios está con nosotros, en nosotros, sobre nosotros y está en medio de nosotros. Señor Jesús. Disfrutaba mucho el domingo, leímos un versículo, cuando el Señor dijo, y no me avergüenzo de llamaros hermanos, porque allí en medio de la congregación, en medio de la iglesia, cantaré himnos con vosotros. ¿No es maravilloso? El Señor está en la reunión, por eso no podemos faltar a las reuniones, como muchos tienen por costumbre, como dice en Hebreos, ¿no? Así que necesitamos reunirnos. Tomás se perdió una reunión y se perdió la presencia de Dios, el soplar del Espíritu. Se lo perdió. Así que, hermano y hermana, reúnete. Colosenses 2:4 dice, y Jesús, llamado justo, estos son los únicos de la circuncisión, que son colaboradores míos, escucha, para el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Hermanos y hermanas, que podamos ser nosotros consuelo para los hermanos. Pablo dijo, y ellos han sido consuelo para mí. ¿No es maravilloso esto? Apocalipsis 2:4 dice, 2:4 dice Juan, a las 7 iglesias que está en Asia. Si te das cuenta, mira lo que dice, las 7 iglesias que está en Asia. Asia tenía 7 provincias. Una era Esmirna, Éfeso, Tiatira, todas esas ciudades. Dice que está en Asia. Dice, gracia y paz a vosotros, de aparte de aquel, de que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que está delante de su trono. Maravilloso. Cuando dice los 7 espíritus, no es que hay 7 espíritus, hay un espíritu, pero en ese tiempo las iglesias estaban degradadas, igual como me atrevo a decirlo, ahora hay mucha degradación. Vivimos como la corriente del mundo, mucha, no todo, Yo sé que Dios siempre se deja un remanente, pero nosotros, como Pablo nos recuerda en el capítulo 12 de Romanos, y dice, no os amordéis a este siglo, sino renovaos por medio, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que podáis comprobar lo bueno, lo agradable y lo perfecta que es la voluntad de Dios. Y dice de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, dice al que nos ama, y nos liberó de nuestros pecados con su sangre, y hizo de nosotros, esto ya lo dice, el 6, y hizo de nosotros un reino de sacerdote para su Dios y su Padre, así que a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos, hermanos. Maravilloso. La letra A de este punto Romano 3, que dice: cada vez que el Señor Jesús habló sobre la iglesia, Él la mencionó siempre con la relación al reino. Esto indica cuán estrechamente, esto indica cuán estrechamente está relacionado el reino y la iglesia. Maravilloso. Señor Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Bueno, ya hemos leído varias veces este versículo y es maravilloso, Señor Jesús. Por eso viene también el versículo este que dice de esta persona que cayó, dice: si rehúsa oír a ellos, dilo a la iglesia, y si también rehúsa oír a la iglesia, tenle por gentil y recaudador de impuestos. Pero el 18 dice: pero de cierto os digo que todo lo que atéis habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desatéis aquí en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Es algo maravilloso. Punto número 1 de esta letra A dice, Romanos 14:17 dice que comprueba que la iglesia es el reino de Dios de esta era. Oh, ¿no es maravilloso? Dice que es el reino, el reino. Comprueba este versículo que el reino es la iglesia. Maravilloso en esta era. Y lo hemos leído, dice el Romano 8, 14:17, lo hemos leído antes, que dice, porque el reino, dice, porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Maravilloso. Punto número 2 de la letra A. El reino de Dios en 1 Corintios 4:20 se refiere a la vida de la iglesia, lo cual, hermano, indica que en términos de autoridad la iglesia es el reino de Dios en esta era. ¿No te anima? ¿No te alienta esto? Señor Jesús, que podamos ser parte del ciudadano de la tierra, del cielo. Maravilloso. Hemos leído 1 Corintios, hemos visto, que lo he apuntado antes ahí en el texto, 4:20, y dice, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. No consiste en palabra, sino en poder. Por esto mismo, dice, os he enviado a Timoteo, le dice, a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo y de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Maravilloso. Todo lo que hablaba Pablo también era en cuanto al reino. Y dice que mi hijo Timoteo os hará saber mi proceder y qué es lo que realmente yo hablo en todas las iglesias. El punto 3 dice también, la palabra conciudadano en Efesios 2:19, esto indica el reino de Dios, el ámbito en el cual, Dios ejerce su autoridad, el ámbito donde Dios ejerce su autoridad. Y el 2:19 dice, de Efesios, así que ya no sois extranjero ni peregrino, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Maravilloso. Punto 4 de aquí de la letra A, sigue los puntos. Lo que Pablo y sus colaboradores hacían, dice,
en la obra del Evangelio para el establecimiento de las iglesias tenía por finalidad el reino de Dios. Tenía por finalidad el reino de Dios. 4:11, entonces dice, y Jesús, dice, llamado justo, dice, estos son los únicos de la circuncisión que son, escucha, colaboradores míos para el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Oh, que seamos un consuelo para los santos. Hermano, no es que está equivocado, seamos un consuelo para los santos. Es que dice, seamos un consuelo para los santos. Maravilloso. Punto número 5. La palabra reino, aquí en el libro de Apocalipsis 12, revela que donde está la iglesia, allí está el reino de Dios. La iglesia representa el reino. Por eso, hermanos y hermanas, necesitamos una visión clara. Una visión de lo que es el reino, de lo que es la iglesia. La iglesia no es cualquier cosa. Cuando yo vi esto, para mí fue como otro nacimiento nuevo. El ver la iglesia, porque la iglesia es el reino. La iglesia es el contenido de Dios mismo. La iglesia no son 4 paredes. La iglesia no son 4 personas que piensan lo mismo. La iglesia es Cristo mismo. Cristo mismo. Maravilloso. Hay aquí unos versículos que dice, e hizo de nosotros, dice, un reino, sacerdote para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Maravilloso. El B dice, en el recobro del Señor estamos estamos a la misma vez en el reino, así como en la iglesia, en el tesoro y en la perla. Señor Jesús. Mateo 13:44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, lo cual un hombre halló, ¿y qué hizo? Y lo escondió, y gozoso, dice gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de Dios es semejante, dice, a un comerciante que busca perlas finas, perlas finas, Señor Jesús, y habiendo hallado una perla de gran valor, vendió todo lo que tenía y la compró. Maravilloso. Señor Jesús, te amamos. Esta mañana te decimos que tú eres todo lo que nosotros necesitamos. Oh Señor Jesús. Maravilloso. Voy a leer un poquito más y vamos a terminar ya mismo. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Bueno, estamos aquí en el punto Romano 4. Lo vamos a leer, que dice así. En la iglesia como reino estamos bajo el régimen, el gobierno, la disciplina y el ejercicio del reino. Maravilloso. Señor Jesús, esto es algo muy animante. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Bueno, queridos hermanos, yo creo que vamos a ir terminando y seguiremos la semana que viene con el punto Romano 4 de aquí donde nos hemos quedado. Y espero que la semana que viene ya demos conclusión con este bosquejo, el bosquejo 3. Pero antes de nada me gustaría leer un poquito, porque siempre lo hago, en cuanto al himno que tenemos. Y este himno que tenemos aquí, de este bosquejo,
fue seleccionado y es el himno, dice 431, el himno 431. Y a mí me encantan los himnos, porque estos himnos, cada línea va respaldado con un versículo, de verdad. Dice, es un ejercicio, esta es la estrofa 1, la línea 1 dice, es un ejercicio el reino de Dios, pero cuando Él regrese será un galardón. En su sabiduría nos hace entrenar para cumplir su plan y justicia afirmar. Maravilloso. El punto 2 de esta estrofa de este himno 431 dice, nacimos de Dios para con Él reinar. Hermano, esto es maravilloso, que nosotros nacimos de Dios para con Él reinar. Y esto te puedo dar versículos donde dice esto en la Biblia. Dice también, pero su entrenamiento nos preparará. Necesitamos ser entrenados y perfeccionados hasta poder reinar como reyes con Él, para que su reinado se pueda ejercer. La estrofa 3. Debemos al trono sumiso estar, restringido en todo, sobre todo honrar, para así compartir, dice, para así compartir su autoridad y con Cristo sobre las naciones reinar. El 4. Debemos ser justos negando el que, el yo, nuestro yo, tener paz con los hombres y gozo con Dios, en el reino viviendo en su realidad, su manifestación se podrá realizar. Nos quedamos aquí en la estrofa 5 y la semana que viene pues seguiremos también cantando, terminando el himno este. Así que, hermanos y hermanas, os animo a seguir adelante confiando en el reino de los cielos. El reino de los cielos, como hemos leído, no es comida ni bebida, sino gozo y paz en el Espíritu Santo. Que el Señor os siga bendiciendo y fortaleciendo. Entonces, pues, nos escucharemos la próxima semana, si el Señor lo permite. Amén.